Hola, somos Mike y Lorena Bunster. Este es el podcast de Puertas Eternas, la revelación de Jesucristo, y hoy vamos a hablar acerca de la fe, parte 2. Qué fuerte. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que este es un punto tan interesante porque esto es lo que hace, este punto precisamente, es lo que hace que muchos tengan una relación desagradable con Dios. ¿Por qué? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios y uno no Cierto. puede tener una relación estando desagradando constantemente al otro. Entonces, es por qué no encuentro eso que falta y que veo que otros están llenos de gozo, llenos de está el fuego. gozo, no está Porque claro, ¿cómo vas a tener eso, lleno de gracia, lleno de favor? Porque el otro, si lo estás desagradando constantemente, ¿cómo vas a tener una relación? Sí. Tarde o temprano uno se aburre. Exacto. Uno de los dos. Cualquiera de los Uno de dos. los dos. Y probablemente sea yo. Sí, porque él es más paciente. Sí, absolutamente. Y si la fe es probada, es una emoción displacentera. Absolutamente Totalmente. displacentera. Sí. Absolutamente ilógica, que te rompe todos los paradigmas de lo que tú creíste que era éxito. Es estar dispuesto a atravesar el valle de lágrimas. Es estar dispuesto a atravesar el proceso de la cruz. Porque todos quieren la victoria y la resurrección, pero nadie quiere... Es más, todos quieren la muerte, porque la muerte aún es agradable, porque es rápida. La muerte a veces es como, ay, sí, Ya, listo, me morí. Y- Pero el camino, Mm. imagínate el camino con la cruz La buen- hasta llegar a la muerte. Es ahí, sí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Ujú. punto número. Tome su cruz y sígame. Sin entender, insisto, porque si nosotros, por ejemplo, retrocedamos para atrás nuestra historia, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo nos fue bien ahora? ¿Cómo hubieras pasado el proceso antes? No, diferente. Desconectada emocionalmente. No importa si hay que sufrir, no importa, porque yo sé que al final esto Claro, termina ya vi la bien, película. puta, pero no hubiera sido transformada. No. Es como... En el dolor es la única manera que uno se transforma. En el eso no está. entender Exacto. es la única manera que el corazón se te transforma. Si a mí me hubieran dicho, Jafet se va a sanar, no me la lloro tanto en el hospital. Hubiera sido desagradable haberlo... Total, todo es para mejor. Total, todo es para mejor, no importa, esta leve tribulación traerá sobre nosotros un aún mayor y eterno peso de gloria. Por eso se lo dejé. Sí. Entonces yo hubiese estado súper desconectada, pero hubiese seguido siendo, después del proceso, la misma Persona, exactamente. Es que ahí la ese misma es el persona punto. que la primera. Pero la única manera de cambiar tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, con el quebranto. Ufa. No hay otra manera. Es que finalmente hay una naturaleza que tiene que morir. Hay que po. morir. Entonces, pero es lo que busca insisto, la fe. no importa, ya me muero. Sí, Señor, yo crucifícame, mátame. Y eso sería rápido. Pero el proceso para llegar a morir es lo que no queremos, porque parece que Dios no se apura nunca, parece que Dios me dejó, y dónde estaban tus promesas, y dónde estabas tú cuando me dijiste, y no te entiendo, Dios, no te entiendo. No, po. Recitándole la Biblia. Recitándole la Biblia como que Como si él no se la supiera. Claro. ¿Cómo es eso que me tengo que sujetar a este hombre si este hombre es un hombre incircunciso? ¿Cómo es eso que la Biblia dice eso? ¿Cómo? Y ahí empezamos a sacar todos nuestros argumentos y resistes la cruz y agonizas eternamente y nunca te mueres. Entonces hay gente que agoniza mucho y se termina generando en esos agónicos eternos una raíz de amargura, Se secan por dentro. porque no se murieron. Mm. Quedan secos, pero no se logran morir. Entonces, aún el morir es un don. Aún el morir es una ganancia. O sea, Claro. Pablo decía, para mí el morir es una ganancia. Pero claro, tú te mueres después que atravesaste ese proceso injusto. Injusto, sí, injusto. No es que sea injusto. Atravesaste ese proceso que parecía injusto, pareciera que Dios te dejó, es que no estoy entendiendo nada, porque si yo hago todo bien, como una vez el Juaco dijo, yo no entiendo este caballo, yo hago todo bien y el caballo no me responde. No, mi amor, no estás haciendo todo bien. Porque aunque aplicaste toda la técnica bien, no tenías el corazón correcto Y no te conectaste con el porque no caballo. te conectaste con el caballo. Le cargó que le dijeran eso, pero hoy día lo entiende. Entonces, en nuestro proceso, puedes hacer todo lo que la Biblia te dice, todo lo teológicamente correcto, y no te va a ir bien, porque no te moriste. De alguna manera, Resististe, estiraste. Entonces dice que el Señor, por lo cuanto padeció, aprendió obediencia.
El punto... Y yo la creo que, obediencia se estratégico padece. es que la fe, a veces nos creemos como esto, que la fe fuera una varita mágica. Claro. Y Te que tocó. tiene un poder de decir, Logré conectar de con el que tirar creo. Aparece. y pum, y pasan las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no está funcionando la varita? Pero en realidad la fe no busca manifestar poder. Wow. No, la fe no busca manifestar poder, no es un Una elemento, transformación. no es un elemento que Busca cambiar expele lo poder. externo. Lo que la fe es un poder, pero te transforma a ti. Mire lo que dice Santiago 1:2, siempre lo predicamos, ¿verdad? Pero dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, es decir, cuando tengan que usar la fe, Tenía el ¿verdad? mismo. Considérenlo como un También tiempo lo- para alegrarse mucho. Dice, porque ustedes saben que siempre Ellos están que se conectados, pone, nosotros no. siempre que se complementarios. pone a prueba la fe, es decir, que tienes que usar la fe, Y es un la estado constancia- permanente. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, lo que en mí no está bien se va a desarrollar. Dice, así dejen que crezca, pues, ¿qué cosa? La constancia, cuando la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es decir, la fe no transforma las situaciones. Wow. La fe me transforma a mí para que gobierne sobre las situaciones. Entonces, el elemento de la fe no es la varita del brujo, ¿verdad? Que pase esto, que pase esto otro. En el nombre de Jesús, la Me palabra gano de el Dios quino. dice. Sí. Y en el nombre de Jesús sujetamos las cosas. ¡Aparece No. plata ahora! No, ¿y qué es lo que va a pasar? El tomar la fe, ¿verdad? Lo que va a hacer es transformarte a ti. La fe va a provocar un cambio en ti. Por eso que es que sean los procesos de fe te transforman a ti. Por eso dice tengan por sumo gozo. Porque muchas veces el proceso en gente que no tiene este entendimiento, que muchos de nosotros no lo hemos tenido, ¿qué Amarga. produce? Empieza a producir amargura. Amargura. Y en el fondo, desde esa amargura, yo no puedo lograr No. atravesar el proceso ni transformarlo, como decía la pastora, un valle de lágrimas a fuentes. Entonces, al final necesito afirmarme en ese gozo de entender que en realidad considero esto como algo que me está acercando a la transformación. Sin entender. Sin Por entender. eso digo que incluso cuando uno se muere, uno se alegra. Y dice, me morí por fin, me morí ya. Ya se acabó, pues. Se acabó. Sí, eso, es un- me morí, fin. Fin. Solo que no te dejan Consumado la es. muerte, sino que después viene el proceso de resurrección, que por supuesto es mucho más agradable, pero el proceso desagradable en realidad no es la cruz como en sí, sino el camino del proceso. Cuando ya te mueres, tú dices, "Uf", porque el muerto no siente, no reclama, Se entrega. se entrega. Entonces ahí ya es como una ganancia, ganaste la carrera, ganaste el periodo de transformación, ganaste el eterno peso de gloria y llegaste a ser perfecto. Y no solamente Dios te deja ahí, sino que te resucita una nueva criatura y uno mira para atrás y dice, ay, no me gusta como yo era antes de esto. Ay, Sí, no, ¿cómo es que yo entera totalmente. así? ¿Cómo antes yo pensaba de esa manera? No, yo no quiero volver atrás, porque ya experimentaste el gozo. Pero el tema es que si no te dejas y si no te Procesar. entregas, dice que el Señor cuando iba camino a la cruz enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuánto es donde más hablamos nosotros? Qué difícil. No en la cruz, po. Qué difícil. No en la cruz uno está muerto, po, no habla. Pero dice que él enmudeció y no abrió su boca. Aunque él no entendía, lo único que dijo, hoy si fuera posible, Señor, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la O sea, tuya. perdón, hasta entendiendo hacia dónde iba. O sea, Jesús sabía dónde iba, Sí. pero aún así enmudeció. O sea, ¿quién de nosotros actúa así? Va y reclamando, pateando. Reclamáis, pata. le tiráis Cuestionando. ahí al Señor las Todas las promesas. promesas. Culpa a la Pero ¿cómo persona. entonces ese profeta que Si vino yo y soy me habló tu era un hijo. profeta mentiroso? Entonces yo soy No tu dijiste hijo. que era tu hijo Culpables. amado. Oh. Enmudece, Qué loco. Qué injusto estos Qué fariseos. injusto. ¿Por qué a eso les va mejor que a mí? Claro, porque no entiendo. No, pues si no se entiende, si exactamente ese es el punto, no hay que entenderlo. No hay que entenderlo. Se parece. No hay que entenderlo, porque todo es ilógico. Pero porque uno no ve lo que va adelante. Es como, por ejemplo, nosotros siempre nos dicen, yo no entiendo por qué ustedes cuidan la familia de acogida y esta gente tiene tantos hijos. Y claro, la gente que quiere tener hijos no puede.
tampoco lo entiendo. Mm. ¿Me entiende? Tampoco lo entiendo. No, pero entonces que ahí deberían haber leyes, que no sé qué. Mm. En ese es cuando uno tiene que enmudecer Sí, morirse y vestirse del y corte. decir, señor, aunque no entiendo, calladito nomás, voy, pum, me morí. Dejo de tener argumentos y luego después de eso resucito. Muchas cosas son ilógicas. Muchas. Como no sé, que es más injusto le va mejor económicamente y yo que siempre estoy ofrendando, que yo siempre estoy dando, sirviendo. si yo estoy sirviendo en la iglesia cada vez me va peor. Calladito mejor. Atraviesa este proceso. Pero igual tiene que ver con la posición del corazón, porque a veces... Absolutamente. a veces- Siempre va a ser por alguna razón del corazón. No Sí. es como que simplemente le va mejor porque le va mejor, No es como cum- si yo estuviera haciendo todo no- perfecto. no es que solo cuando uno cumplir la dice ley. eso, uno no lo está viendo. Sí. No, porque uno está tratando de buscar la fórmula. ciego. Sí, Es pues uno la dice, fórmula no, es- La fórmula paso- para evitar ¿Cómo? Hoy eso. día uno ve las redes sociales, 5 pasos para, 7 pasos Ah. para, 7 forman que, y al final el Espíritu Santo queda como un accesorio. Es como, si hay 7 pasos, bueno, sigo los 7 pasos y me sale. Pero en realidad no funciona así. Ahí en el mismo verso de Santiago, Escuchando. más adelante dice, cuando se la pidan, la fe, asegúrense de que su fe sea solamente a Dios y no duden, porque una persona que duda tiene su lealtad dividida. Claro. Y Dios y la lealtad dividida entre Dios y el mundo son inestables en todo lo que hacen. Y ahí está ¿Y dónde se prueba la lealtad? Y tiene que en ver el con tiene que ver quebranto. que en la eso prueba. dice que tiene, está dividido porque dice que la duda, o sea, en el fondo, a ver, la fe tiene que ver con la fidelidad, porque si tu lealtad está dividida por la duda, eres infiel. Mm. Entonces, Y no eres mitad fiel y mitad infiel. No, no se puede. Eres 100% infiel. Alguien que decir, alguien que... No, pero pastora, a ver, ¿cómo eso? Yo soy fiel a mi esposo 28 días al mes y solo 2 infiel. Entonces, eres Más fiel que infiel. infiel. Claro. ¿Soy más fiel que infiel? No. No, soy más fiel que infiel. Y en realidad ese camino es el que queremos evitar. Y sale todo eso que está dentro de nosotros. Entonces, cuando estemos atravesando ese camino y empiecen a salir los versículos y tratemos de acomodarlo a decir que es injusto, que es como Job, ¿verdad? Mm. En realidad lo que Dios quiere realmente trabajar en ti es ese punto. Romper el punto de que esa está fortaleza. muy, y al final, muy fundamentado. la fe mueve montañas, pero mueve esas montañas que están adentro de nosotros. Adentro. Esas son las montañas usted más lo, Más decía, grande. usted lo decía una vez, pues el único estorbo para que Dios haga algo soy yo. Mm. O sea, si yo no muero, si no termino de crucificar el viejo hombre, no termina de resultar la nueva naturaleza. Por eso Pablo decía, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y por la fe yo vivo lo que vivo ahora. No, Por y la es fe del Hijo de Dios. del Hijo de Dios. Ujú. No es la fe en el Hijo de Dios, sino que la fe del Hijo de Dios. Es decir, es el en ti. Pero díganme que no hay nada más desagradable en el mundo que estar atravesando algo que uno cree que es injusto. Sí. O sea, no, Sí, es totalmente. displacentero, Porque cuando tú- desagradable, horrible. Sí, pues, porque cuando tú cachai que es porque te la mereciste y calladito, no reclamáis nada, Mm. Pero ¿cierto? cuando uno no sabe. Pero cuando uno cree, no, que esto es injusto, esto es Es injusto. que uno pierde completamente el control Sí. porque es como, ¿qué puedo arreglar si se supone que hice todo correcto? Entonces se escapa de mis manos y nos lleva obligatoriamente a un punto de humildad y mansedumbre donde es como ya, doblegarse. Me De acuerdo cuando te humillación. enseñaban la mansedumbre del caballo, que se deja guiar. Exactamente. Es como, ay, Agachas la cabeza. agacha. Y ahí es cuando tenemos que enseñarle a nuestra mente a no pensar lo que nos va a aliviar la sensación de injusticia, sino que enseñarle a nuestra mente a confiar en Dios. Pero lo que menos hace nuestra mente en esos procesos es confiar en Dios, porque te da una sensación de vértigo. Sí. Es que si confío en Dios es soltar todo esto que yo creo que es justo, que me afirma de alguna manera, entonces... Sí, pues No, y ahí y- es como y caerte en el empiezan- vacío. Y empiezan esa No es que no nos haya pasado, hablaba con una no, persona y me decía, no, pero lo que no. pasa es que yo no quiero tener una fe desmedida.
Claro. Tiene más miedo a la fe Contenida. desmedida Oye, que... es que viste Los si ahí clásicos está que pero sacamos. los Lo que pasa es que nosotros clásicos. queremos tomar puede este paso de descontrolar. fe, pero no quiero tener una fe desmedida. No, no quiero Quiero tener de una fe quiero controlada. mantener Sí, el controlar. control, quiero tener la 100% seguridad, Para poder hacer lo que pero no hay quiera. nada más seguro que vivir por fe. Mm. No hay Después nada más del seguro. vértigo. Cuando ya experimentaste, Sí, cuando claro. experimentaste al Señor, Ah. te diste cuenta que no hay nada más seguro que vivir por fe. Oye, sí, lo peor que tenemos nosotros es nuestra mente. Sí, que el cerebro está aparte en modo ahorro de energía por Absolutamente. sobrevivencia. Entonces lo que quiere en el fondo la mente es decir, no, sobrevivamos, ahorremos zafar. energía, no nos arriesguemos, siempre estemos ahí. Pero en el fondo la fe es todo lo contrario, o sea, me empuja al riesgo. Todo el Exacto, tiempo estoy en sí. el límite del riesgo, todo el tiempo. Pero- Entonces todo el tiempo me duele la guata, o sea, la fe Sí. te afecta al colon. En otras palabras, Está en el ¿Dónde se siente límite. la fe? Físicamente, en el colon. ¿cómo está tu En el nivel de colon, fe? A ver. ¿Cuánto te duele el colon? Si no te angustia. duele Un el proceso colon, inflamatorio, crisis de si angustia. no te duele el colon, no hay fe. No, sin colon Oye, no hay fe. ¿Y cómo es la realidad de hoy día? Porque la fe de la que hablan en los evangelios o los apóstoles tiene que ver con la fe que es para salvación, que te libra de la muerte, porque si tú confiesas a Jesucristo, entonces esa fe es la que es probada cuando alguien te ponía la espada en el cuello y te decía, ¿en qué crees? Entonces esa fe era probada y si decías que es Jesús, te morías. Totalmente. Exacto. Si Pero hoy confiesas día- con tu boca, Porque Hoy día queremos hoy día tú vivir. decís, hoy día confiesa que Jesús el Señor no te cuesta nada. no es la No te oración cuesta del nada. pecador en ese No, tiempo, decir, pero así confesar lo- con así la lo hemos boca. predicado. Sí. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, pero al que confesaba en ese tiempo moría. Sí, porque era una afrenta al rey de ese tiempo. o al Bueno, para allá emperador. vamos. O sea, Después de este podcast, pues, Ahí vamos a quedar. sí, después de este podcast, para allá vamos. Se busca, Fabián Tile. Hay Una dos, apóstata. hay dos palabras que en el... Y hoy nuevo- día buscamos el no morir. Sí, Sí. totalmente. Usted lo dijo en un momento, si usted quiere estar acá, muérase ahora. Sí. Y es como súper confrontacional, pero en verdad es como lo más sanador, es decir, Sí, considerar de al tiro una, de de una. entrada, porque Mate. uno entra al tiro con la base súper estable y decía, muérase. Bueno, y ahí lo que decía ayer, váyase. Pero es que es el Arranque ahora. evangelio, es el evangelio. Lo que pasa es que lo acomodamos Hemos mucho, acomodado mucho el evangelio. pero en el fondo es como esos memes, es como... hagan lo que quieran, pero después no se anden quejando. Pablo, no podemos escribir eso. Bueno, Bueno, todo no, me lícito. lícito, No, pero- Conviene. pero es así, o sea, es el evangelio. Es lo más parecido a lo que decía Jesús. Ven, deja todo. No tengo nada por ofrecerte. Sí. Vayan sin... Que no es capaz de dejar padre, madre, esposo, esposa, bienes, sueños, ideales. Y aún los discípulos sin entender todo. Sí, po. No entendían. Ellos solamente por... Dije, porque por último uno se sabe ahora el final de la historia. Mm. Esos discípulos no. Claro, yo no lo leo así. Alguien estaba trabajando, estaba pescando, le dijo, hey, deja todo, te haré pescador de hombres. ¿Quién es ese? ¿Quién es este? ¿Qué es eso? ¿Y qué va a pasar? Y no te ofrezco nada. Qué heavy, porque ahora imagínate si apareciera Jesús y te dijera, deja tu trabajo y sígueme. Oh, por favor. De hecho, la dejo. primera Me divorcio. experiencia, No, de la Pero primera él no. experiencia que tiene Pedro con el concepto No de tenía pescador ni de hombre, nada. lo experimenta después de Pentecostés. Mm. Hasta antes de eso no había ningún ejemplo de ser un pescador de hombre. O sea, tuvo que moverse simplemente por fe. Sí. Solo recién después de Pentecostés ahí está la primera gran pesca, digamos. desde el Pero punto de vista qué del valiosa es pesca. la fe para el Señor, porque Pedro no era muy inteligente por lo que vemos como en el contexto de... Él era un pescador, era una persona... Los pescadores no eran muy letrados. No. Entonces, era una persona común y corriente, pero él siempre tuvo actos de fe todo el tiempo. Cuando dice, si tú estás caminando, yo también quiero ir. Sí. O cuando él recibe la revelación de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él saltó. Los demás, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tan como anoche. Exacto, Sí. como él lo dice. Discipulado, es parte del discipulado que así como... No se llama, no se llama. Y Pedro se tiró a la piscina, pero eso era un Era hombre de fe. heavy porque se dice que los hombres que estaban en sus profesiones eran porque no habían sido llamados a ser discípulos por un rabí
para formar parte como de ser parte de lo que Claro. es, para la cultura judía que es Todavía es así, po. ser discípulo. Eso era como un acto de mucha admiración para la familia, pero cuando no eras llamado por un rabí, tenías que hacer la profesión de tu familia. Sí. Y por eso Pedro estaba pescando. Entonces, que alguien fuera a llamarlo, que reconocieran en él un rabí, un maestro. Además, Jesús le hablaba cosas muy raras. No le terminaba de contar la historia. En Le parábola. hablaba en parábola y todo así como, en realidad, imagínense, deben haber dicho, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué dejé todo? Y recién cuando Ah, muere, claro. resucita, se les Le abre aparece, los le ojos. abre el entendimiento y Ah. las escrituras. Pero después que habían pasado años que estaban con él sin entender nada, y nosotros hoy día sí sabemos el final, Claro. pero también es justo que tengamos que atravesar cosas sin sí. saber lo que va a pasar. Mm. Entonces, eso también es parte de un discípulo. Mm. Caminar a Dios no sabiendo qué va a suceder, incluso atravesando situaciones que para nosotros son injustas, pero con el gozo puesto por delante. De saber que si Dios está permitiendo que estés viviendo esto, es porque o te quiere transformar o quiere usar esto para, internamente por supuesto, pero también externamente para glorificar su nombre. Entonces ya no hay como un criterio de que salte todo el tiempo de estar demandando a Dios, porque se nos olvida nuestra posición Sí. y creemos que nosotros vamos a mandar a Dios. Nos ponemos a nivel de decirle, pero ¿cómo? Y entonces, Yo que no sé confío en qué, yo ti. confío en ti, y así es como me pagas. Loco, estoy estornuda y te entendiendo. moriste. Jesús le dice a su discípulo, ningún discípulo superior a su maestro. Le dice, si a mí me llamaron Belcebú, ¿Qué a ustedes, más? y dice, el mundo los va a Esperen odiar. ser O sea, odiados por todo. ¿Cómo esto, Señor? Si yo estoy predicando tu palabra y me tratan de que somos una secta. sí, bueno, te lo dije. Jesús. Lee la Biblia. Sí. Necesitamos ese evangelio en Real. nuestras Sí, comunidades. No el Disney. Pero es esta fe la que hace poderosa el evangelio. Sí. Porque un evangelio que no se mueve en la fe No tiene poder. no tiene ni un poder. Exacto. Son conceptos. Son conceptos, son de filosofías, Razonamiento. razonamientos, son buenas costumbres, pero lo que mueve el poder de Dios es la fe. Mm. Y, volviendo a nuestro tema de los podcasts, en la medida que tú caminas en fe, no entendiendo, muriendo a tu criterio, muriendo a tu demanda, recién se te puede revelar un Cristo que tú no conoces. Sí. Totalmente. Solo ahí se te va a revelar el Cristo que no conocías y uno dice, ¡oh! De oídas te había oído, más ahora lo veo por ti. Yo creo que el punto ahí, tal vez si lo vemos en la escritura, es la historia de los discípulos y todo eso. Yo creo que es exactamente lo que viene a hacer Jesús, es como a romper su modelo o expectativa de lo que ellos esperaban de Y que iba a con ser. todo nos va a pasar. Porque, o sea, yo creo que su expectativa era que iba a venir un libertador. Entonces cuando los llaman, Sí. ellos dicen, este es. Sí. Este es. Ahora, claro, lo vemos en los discípulos y claramente Jesús vino a romperle sus expectativas, lo que ellos pensaban de que iban a recibir, de que este reino no era de este mundo, etcétera. Que finalmente cuando ellos lo logran ver, cuando se les abre el entendimiento, es cuando Él resucita, cuando lo ven. Pero creo que es exactamente lo que nos pasa a nosotros a través del camino de la fe, que es que Cierto. Dios se nos presenta y tenemos un montón de expectativas de lo que creemos que va a pasar, porque verdad. ahora mi vida De lo es... que estudiamos, de lo que se nos dijo, mi de los vida es testimonios de Él, otros. pero va a ser mejor. Entonces, claramente, nuestra expectativa es obtener un beneficio, pero cuando viene el Señor y a través de la fe nos comienza a destruir, se comienza y ahí aparece la revelación de, oye, la verdad es que no cachaba para dónde iba la cosa y ahora lo veo y te Lo veo por sigo, ti. lo veo, te sigo. Entonces, creo que si lo pudiéramos tal vez hacer el paralelo, claramente es la fe, lo que Dios quiere a través de la fe nosotros es romper lo que nosotros creemos que Él va a hacer en nuestra expectativa y se quiere revelar con lo que realmente Él quiere hacer a través de un cambio de perspectiva. Pues entonces ahí está la transformación de la muerte a la resurrección, que es un cambio de ojos, pues, un cambio de... Cierto, te rasga los velos. O sea, ¿cuántos de nosotros, yo lo hice muchas veces, sacrificó en el altar a su Isaac? Sí.
Y estaba ahí mirando que resucitó. O sea, que Dios te Que te lo dijera dé. no, que te lo Te devolviera. ve el cordero al Detén el lado. cuchillo, detén el cuchillo. ¿Por Claro. qué? Porque servimos al Dios que hemos leído, Sabiendo el final. sabiendo el final. Y resulta que muchas veces Dios no te dijo que no. Y ahí nos desilusionamos. Dicen, ¿pero cómo? Si yo hice todo lo que hizo Abraham, yo sacrifiqué y no me dijo detente. Oh, Pero el que corazón sí. acomodando. Sí, es que eso se lo dijo a Abraham, Sí. no te lo dijo a ti. A ti a veces te va a decir, sí, entierra el cuchillito nomás. O así, ¿Seguro? sí estoy sacrificando. ¿Me quieres Estoy a ¿Me quiere punto. decir algo, Estoy señor? aquí. Tengo 5 minutos más para que me diga algo. Me voy a demorar, voy a orar un poquito más. Se la- 3, 2, Voy a extender la oración. 1:30. ¿En qué momento me dices? para? Soaking. Sí. Notas menores para llorar. Ambiente. Y en realidad, no todas las veces Dios te va a decir detén el cuchillo. Hay veces te va a decir métele otro porque no se murió bien. Veo, ¿Estás seguro? es como que en este proceso de fe Este es mal que produce- circuncidado, hay que terminar de cortar el prepucio. que produce muerte, finalmente lleva a encontrarte con Dios, absolutamente. Y yo veo que en esto, sobre todo en la vida de Abraham, donde se prueba esta promesa, que qué pesa más en tu corazón, o sea, tu amor y devoción a Dios, o el amor que tienes por las promesas, o por aquello que estás sacrificando. Mm. Entonces, cuando se produce este sacrificio, finalmente te lleva a amar más a Dios, sí o sí. O sea, en un sacrificio de fe, para mí es como el proceso culmine y digamos como aprobado. O sea, en esto Cristo aumentó. Sí, cierto. De hecho, Es el resultado. en ese capítulo dice que Dios lo hace para probar a Abraham. Y es heavy porque Abraham, antes de ese altar, él levanta 4 altares antes, y cuando recibe la promesa deja de levantar altares. Mm. Eso es muy heavy porque después Dios lo prueba. En el 5.º altar, él lo prueba. Porque antes de eso, cada vez que Dios le hablaba, Abraham edificó un altar. Edificó un altar. Llega al 4.º, cuando recibe la promesa, y deja de levantar altares. Y llega al 5.º, y cuando llega al 5.º... Porque ya había recibido lo que Sí. quería. Exacto. Y de hecho, Uf. el quinto altar Uf. no lo levanta voluntariamente. Exacto. Se lo exige el Se Señor. lo exige el Señor. Y se le aparece. O sea, Chiquillo, mejor levanten altar voluntariamente. Antes Eso que es el más Señor te fácil lo que pida. cuando Dios te lo pide. pero ahí tiene revelación Wow. de quién es Dios. ¿Cierto? En el 5.º altar tiene una revelación de quién es Dios. Cuando le dio a Dios lo que Dios le pidió y no lo que Él le quiso entregar. Y muchos piensan que altar es del antiguo pacto, pero la cruz No, es el altar del nuevo. exactamente. Entonces mucha gente piensa que después de la cruz ya no tengo que hacer nada porque eso era la ley. Eso Consumado era, es. Exacto. Consumado es, y Pero la ahora cruz no hay que ni orar. es el No. altar del Nuevo Testamento. Porque la Cierto. palabra altar no aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero para los que se pueden confundir con eso, Claro. el altar del Nuevo Testamento es la cruz. Cierto. Y la cruz está en. Y nunca todo dice lo que la demás. evites, todo lo contrario, ya lo hablamos. Enfréntala. O sea, Tómala, pero síguela, pero sí abrázala, aparece bésala. lo que es adoración. Y Sí. de hecho, la primera parte en la que, bueno, hablando de Abraham, la primera parte que se habla de adoración es cuando él dice iremos y adoraremos Sí. y volveremos. Y después ya en el nuevo pacto se habla ya de, por ejemplo, Pablo dice que presenten sus cuerpos en sacrificio de vivo. O sea, esta es su Santo y verdadera agradable. adoración. Entonces, Sí. Que es tu culto. que al final ese es racional. el altar. Sí, porque culto en el racional, fondo de entendimiento. Cristo definió cuál es el nuevo altar. Cierto. Porque Él levantó el altar más grande. Entonces, al final, Él definió que ese va a ser el altar de aquí en adelante y nosotros todos crucificados con Él. Pero es muy fuerte porque igual intentó definir ese altar desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, venía diciendo el verdadero sacrificio, lo que yo buscaba. Siempre Sí. tenía que ver con rendir el corazón y no con cosas externas. De hecho, en el Salmo 50 también hay una parte muy confrontacional, como cuando le habla a Job y le está hablando a Israel. ¿Por qué? Porque le estaban como sacando en cara los sacrificios y los toros, y Dios le dice, Sí. ¿acaso yo me alimento de eso? Si yo tuviera hambre, te lo diría a ti. Y es súper fuerte. Dice, ¿por qué mejor no me das el sacrificio que yo espero? Que es un corazón agradecido, con un corazón humilde. Entonces, es muy fuerte porque todo el tiempo, y lamentablemente creo que algo que a lo largo de la historia buscamos hacer es entregar sacrificios externos porque es algo mucho más controlable y que no nos cuesta realmente el centro, pero que es el sacrificio real que él siempre ha buscado y siempre ha esperado recibir. Por eso le pide a Isaac, porque el que muere ahí no es Isaac,
Es Abraham. No, es Abraham. O sea, el sacrificio es él mismo. Pero, exactamente, pero por ejemplo, en el caso de Ana, Ana, cuando le dice, Señor, dame un hijo y yo te daré un profeta, cuando Ana lo va a dejar al que también lo sacrificó, o sea, Sí. Claro. era el hijo de su esterilidad, era su promesa, Era su gloria. era su La gloria, respuesta. porque la otra, la Es la Penina, victoria todo el tiempo estaba burlándose de ella y en la antigüedad no tener hijos era un estado mucho más Sí. Indigno. indigno, exactamente. Entonces, cada vez que Penina venía, ella oraba al Señor, le decía, Señor, dame un hijo y yo te daré un profeta. Y cuando Dios le da a Samuel, ella podría haber dicho, ay, ya, gracias. Ya, Señor, yo te lo presento, te lo entrego, pero me voy a quedar con él. No, dice que cuando lo destetó, lo fue a dejar. Y Dios no le dijo, no, para, llévatelo. Era para probar tu corazón. No. No Ah. quería probar tu corazón, ¿no? Le dijo, gracias. Y Samuel vivió en el templo Toda su vida. toda su vida. Qué tremendo eso. Y claramente Dios después le dio a Ana 5 hijos más, 3 hombres y 2 mujeres. Pero nunca iba a ser igual que Samuel. En cambio a Sara solamente tuvo Isaac. Entonces Dios nunca repite historias No. con la Eso es muy tremendo. Yo nunca he sido La igual. revelación de Ana que tuvo de Dios no fue la misma que tuvo Sara de Dios, No. ni es la misma que tengo yo, ni es la misma que tienen ustedes. Por eso la revelación de Dios que uno va teniendo tiene que ver con el tipo de altar que tú le entregas, pero el tipo de altar que tú le entregas es las cosas en tu corazón que deben cambiar. Y a todos nos va a doler. Por supuesto. Duele. Duele Hay un porque, muerto ahí. porque tiene que morir, exactamente, tiene que morir. Entonces uno no puede estar diciendo, imagínate, no sé, pues Sara hubiera dicho, no importa, Abraham, llévanos a Isaac si Lo van a devolver. te lo van a devolver. No, ella no le dijo eso. Mm. De hecho, culturalmente, en esa cultura, los otros dioses sacrificaban niños. Exacto. Entonces, no era algo descabellado pensar que no iba a volver con tu hijo. Más encima ellos venían de De tierras, eso. de adoradores, de otros dioses, o sea, Exacto. venían de cultura en donde se veían Esos bastantes ese tipo de cosas, sacrificio. cierto, exactamente. Quizá en ese momento lo que le juzgó también tenía que ver con la religión que tenía antes. Bueno, anda ya, eso ya es, lo digo yo, hermano. Estamos ahí. Pensamiento hablado. Otra vez más, yo creo que la fe lo que busca es la transformación interna. De una revelación nueva de Cristo. Porque ahí es cuando se te rasga el velo. Te rasga el velo de tu carne. Porque el velo es eso, el velo es la carne. El velo de Cristo fue su carne. El velo nuestro es la carne, se rasga y Cristo que está en ese Cristo que fue desarrollado en nosotros, o el Cristo que vive en nosotros, se ve más. Por eso el Dios que se le reveló a Moisés no es el mismo Dios que se le reveló a Abraham, no es el mismo Dios que se le reveló a ninguno. Cada uno tuvo una revelación de Dios que tenía que ver con los altares de su corazón. Y eso era el tema que íbamos a hablar hoy día, pero creo que Lo introdujimos. Bueno. Lo introdujimos, sí. creo que a modo Introdujimos introductorio el para tema. un siguiente podcast, esta palabra venga a transformar tu vida, a rasgarte, a impulsarte, a ir al altar, a sacrificar, a responder al Señor, a permitir que Él mueva esa montaña que hay dentro de ti, que Él mueva ese velo, que se rasgue ese velo, que no es un velo de un entendimiento de Dios, O un conocimiento. o un conocimiento de teórico. información. técnico. No es un velo de la ignorancia, porque le pusimos nombre religioso para que no nos cueste, para que no nos duela. No es el velo de la ignorancia el que se rasga, es el velo de la rebeldía, es el velo de lo que se opone al Señor, es el velo de mi propia carne, Que no es me el velo de mi permite propia morir. conveniencia, que no quiere morir. Los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Exactamente. Mis argumentos. El velo que se rasga cuando Cristo muere es el velo de la carne. Cuando Cristo se está rasgando en la cruz, cuando su carne se está rasgando en la cruz, el símil en el templo se está rasgando también. Entonces, cuando se corren estos velos, cuando se rasgan estos velos, en realidad es la carne, nuestra carne es la que se rasga, para que podamos tener una revelación, literalmente una revelación de Cristo más completa, más plena. Sí, y qué bueno que esto sea una introducción para que cuando hablemos de esta revelación de Cristo en sus diferentes
nombre o ámbito, no sea solamente conocimiento, sino que una invitación a que cada uno también pueda recibir una revelación de Cristo en mi vida en general, más allá que esto sea una información, sino que esto pueda traer esta hambre de decir, yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer una revelación de Cristo mayor a la que hoy día conozco. Amén. Quiero conocerle. Mira, 2 Corintios 10 dice 3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como este mundo. Aquí estamos hablando de las leyes, ¿verdad? Lo que el mundo nos dice es totalmente contrario a lo que Dios nos dice. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ni luchamos con las armas de todo el mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Yo creo que esto resume lo que hemos hablado hoy. Nuestros argumentos no son los argumentos del mundo, porque nosotros no luchamos como lucha el mundo. Es más, tenemos que levantar, y nuestra batalla precisamente es en contra de los argumentos de nuestra mente que se levantan en contra del conocimiento de Dios, porque Dios se quiere dar a conocer al hombre. ¿Y qué es lo que impide que el conocimiento de Dios penetre en el corazón del hombre? Los argumentos que el mundo te ha dicho de Dios, los argumentos valóricos que existen en diferentes culturas, en diferentes religiones, en diferentes lugares geográficos. Todas esas estructuras son la altivez que se levantan para que no conozcas a Dios. Por eso los procesos de Dios que quiere hacer contigo tienen que ver con cambiar las estructuras para darte una conciencia de un hombre espiritual y no de un hombre que vive en la carne. Cuando logras atravesar eso, conoces al Dios en el espíritu. Al Dios que tiene distintas leyes, al Dios que funciona de diferentes formas, que no tienen nada que ver con las leyes que tú vives aquí en la tierra. Y ahí empieza a desarrollarse en el hombre un espíritu de conocimiento de Dios, que es lo que te va a hacer atravesar todo valle de lágrimas. Mira lo que dice Pablo con respecto a conocer al Señor. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Wow. ¿Sí? Sí, pero dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primero me hizo suyo. Es decir, quiero sufrir. Qué tremendo. Y ese es Filipenses, ¿cierto? Sí, Filipenses es heavy 3:10. porque esa es una de sus últimas cartas. Entonces, no digo que yo lo haya alcanzado, pero Pablo, si te moviste en toda Europa y Asia, o sea, Asia y es como... No digo que lo haya alcanzado. Pero quiero Cristo- sufrir con Él. Quiero sufrir con él. Y Cristo Quiero- también no solo murió en carne, murió en criterio, murió en derecho, murió en Justicia en propia. justicia Sí. propia, murió en todo eso. Por eso experimentar, dice, quiero subir con Él y participar de su muerte. No, bueno, hay otro que dice también de sus Padecimiento. Sí. padecimientos. Amén. Que esta palabra te provoque hambre, que esta palabra te lleve... Y conciencia de que cuando eh, ores que quieres conocer a Dios, ¿qué implica eso? Exacto. Pero absolutamente, de todas maneras, ¿Qué estás diciendo de verdad? el altar de la fe Es mayor. te va a transformar. Amén. Y si quieres No hay otra experimentar forma. una transformación real, abraza esta revelación de la fe que transforma, la fe que te lleva a la cruz, pero que te lleva a la resurrección. Quiero experimentar la resurrección. Amén. Así que ha sido una alegría poder tener esta introducción que no esperábamos tener. Ustedes, los que están viendo y escuchando el podcast, sepan que no íbamos a hablar de esto y esta conversación partió y ha sido un fluir del Espíritu porque yo estoy seguro que alguien de ustedes necesita escuchar esta palabra y por eso que el Señor ha soltado todo esto porque es parte del equipamiento de esta generación y damos gracias a Dios por esto. Y yo sé que cada uno de ustedes también ha hablado, no desde un entendimiento o un conocimiento teórico, sino que Vida. de la vida. Por eso que hay autoridad en todo lo que ustedes han dicho.
porque han probado con la vida que lo que están diciendo es así. Así que les invitamos a no perderse el próximo podcast de esta serie apasionante, ¿verdad?, de la revelación de Jesucristo. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chau. Chau, chau. Chau.